Ser Podcast. Ser Historia, en la cadena Ser, en efecto. Estoy emocionado porque parecerá una tontería, pero hace casi un año y medio, algo más, que no pisábamos este estudio. Tengo a mi derecha a Jesús Callejo, que ahora nos atenderá con el cronovisor. Detrás de la pecera a Fermín Agustí, Ana Caballero está entrando ahora mismo, nuestro compañero a los mandos técnicos, Cristóbal Cifuentes. Un gran equipo que ha estado separado durante un montón de meses por la pandemia, y hemos estado trabajando desde casa, haciéndolo lo mejor que podíamos, yo creo que con una calidad extraordinaria, todo hay que decirlo, porque los medios y la tecnología en la actualidad así lo permiten, pero eso no quita para que también tuviera ganas, ¿no?, de volver a los estudios, este estudio A5 de la cadena Ser, en donde durante tantísimas temporadas hemos hecho Ser Historia. Hoy comienza la 13ª. Llevamos pues 13 años casi, 12 y pico, intentando hacer un poquito más de historia, y es una temporada especial, no solamente porque comenzamos por las circunstancias que yo decía ahora, hay mucha gente que se ha quedado en el camino, familiares muy cercanos, etcétera, pero todo ello nos da fuerzas para seguir adelante, y sobre todo gracias a vosotros, gracias a ustedes, poder seguir semana a semana, seguir intentando hacer un poquito más de historia. Vamos a tener un montón de salidas en estas primeras semanas de la temporada. Vamos a ir a Burgos, a Mérida, a Huelva, a Cádiz, a Logroño, se me olvidan ya los sitios. Hay un montón de salidas en donde podemos compartir, guardando siempre las distancias, eso sí, nuestro cariño por la historia. Y así comienza la 13ª temporada de Ser Historia. Empezamos en 2009, estamos ya en 2021, a punto de cumplir esos 12 años camino de los 13. Como decía siempre, pues muchísimas gracias a todos por estar ahí, y no queda más que comenzar. Ser Historia, con Nacho Ares. Bienvenidos a Ser Historia. Hacía mucho que no decía esto delante del micrófono amarillo aquí de la cadena Ser, en el estudio, en el A5, como digo ahora, de la cadena Ser aquí en el centro de Madrid. Muchísimas gracias a todos por estar ahí al comienzo de esta nueva temporada, la 13ª. Hoy lo vamos a hacer con un programa en el que vamos a ir incluyendo algunas novedades. Poco a poco, a lo largo de la temporada, vamos a intentar renovar absolutamente todo el aspecto del espacio. 60 minutos en la emisión en directo y casi hora y media o dos en el podcast, y vamos a comenzar con el cronovisor junto con Jesús Callejo, como siempre, hablando de Auguste Mariette, uno de los padres de la arqueología y de la egiptología. Vamos a visitar el Marc en Alicante para descubrir esa exposición Etruscos, el amanecer de Roma. Vamos a viajar a Sevilla para conocer la figura de Fernando Blanco White, y comenzamos una nueva sección con José Francisco Sanz Requena, uno de los mejores divulgadores de ciencia que tenemos en nuestro país, el Blues de la Ciencia, donde vamos a hablar precisamente de eso, de historia de la ciencia. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Jesús Callejo, qué emoción tenerte tan cerca. Bienvenido una temporada más y un año más y un montón de cosas más a Ser Historia. Todo más, y seguro que esta temporada más y mejor. Pues un placer, Nacho, como no, tenerte también aquí a mi lado, a mi vera, compartiendo energía y sobre todo compartiendo una temporada que se augura muy esperanzadora, muy entusiasta y muy fascinante por la cantidad de temas e invitados que vamos a tener. Y viajes, vamos a tener un montón de viajes, lo decía ahora, dentro de muy poquito Burgos, la primera salida de todas. Pero fíjate, hemos estado haciendo en estos meses algunas salidas, hemos estado en Extremadura, hemos estado en otros lugares y, a ver, tiene su encanto las salidas, claro que sí, pero la rutina del
estudio. Algún día lo seguiremos haciendo desde casa, porque nos vamos a engañar. Es muy cómodo hacerlo en pantuflas, pero tiene su encanto, ¿no? Estar aquí sobre todo rodeado de los compis. Sí, pero bueno, por una razón obvia. El contacto físico, la mirada, el mirarnos a los ojos, Claro. sin que haya una pantalla por medio, eso, bueno, pues crea una cierta conspiración, vamos a llamarla, entre los dos a la hora de tocar determinados temas, de cómo enfocarlo, y sobre todo porque existe el antes, el durante y el después del cronovisor, donde también se comparten muchas cosas que luego no podemos compartir con los oyentes, pero que también son igual de interesantes o algunas muy misteriosas. Aquí viene Fermín, que entra con cuidado. No debe haber algo en mi micrófono, la letrita de la base, que siempre José María Sendra siempre la cambiaba, porque había gente que empieza ya a girarla y están bien, ¿no? Nada, dan el visto bueno. Dan el visto bueno, pues seguimos con... Gracias, Fermín. Saluda, Fermín, di algo. Hola. Fermín Agustí, el saludo de comienzo de la 13ª temporada de Ser Historia. Hacía un grito de guerra. Totalmente. Bueno, pues lo decía al principio, la pista que pusimos con el muñequito de Playmobil esta semana, bueno, pues no era fácil, pero bueno, alguno también dio con ella. Y es la figura de Auguste Mariette, el padre de, no voy a decir el padre de la egiptología, pero bueno, pionero sobre todo en la idea de protección del patrimonio y de difusión, ¿no? Por medio de exposiciones en museos, colecciones y este tipo de cosas, ¿no? Hombre, yo creo que sin ninguna duda, cualquiera que le guste la arqueología y en concreto la egiptología, hablar de Auguste Mariette es hablar del guardián de los tesoros de Egipto. Además, ese es el título que tú utilizas en uno de los capítulos de Desenrollando momias, que desde aquí recomiendo encarecidamente. Muchas gracias. Un libro de cabecera, pero sobre todo por eso, porque desvelas una serie de intríngulis, de secretos de estos grandes egiptólogos, y no solo hablas de los franceses, porque fíjate que estamos hablando de Champollion o también de Maspero, que era un discípulo, por cierto, de Mariette, pero también estamos hablando de los ingleses, de Howard Wise, de Flinders Petrie, de Howard Carter, incluso de los alemanes, ¿no? Como Richard Lessius, y un cronovisor que ya hiciste hace tiempo con Javier Sierra, que iba sobre Belzoni, que para mí me parece el clásico buscavidas, que se metió a egiptólogo, como se pudo haber metido a otras cosas, pero que en el fondo aportaron muchísimo. Lo bueno que tiene Auguste Mariette, que yo creo que además es bueno empezar, ¿no? Con un egiptólogo, con Egipto, ya sabes que son nuestros dos temas favoritos, nuestros dos leitmotivs, es León y Egipto, es porque Auguste Mariette dignifica la egiptología desde ese momento. Estamos hablando de mediados del siglo XIX. Es verdad que ya la arqueología desde el 18 pues ya estaba considerada como ciencia, ya se estaban utilizando una serie de métodos pues más o menos científicos a la hora de extraer piezas y no deteriorarlas demasiado, pero todavía estamos en Egipto, donde, bueno, en fin, las circunstancias políticas que había en aquel momento, pues primaba más la cuestión económica que la cuestión arqueológica. Y no lo olvidemos que los egipcios que existen actualmente no son los que hicieron las pirámides, no son los que hicieron el Serapeón o los que hicieron las mastabas o las distintas tumbas. Es decir, se encontraron con todo un patrimonio histórico, cultural y arqueológico que no valoraban. Tuvieron que venir gente de fuera, como estos alemanes, estos italianos o estos ingleses, para poner en valor. También es verdad que expoliaron muchísimas cosas, que se llevaron a muchos museos. El British Museum, el Louvre, por ejemplo, pues es una de las consecuencias de cosas que se trajeron de una forma legal, otras veces pues ya sabemos cómo funcionaban aquellas cosas, pero Mariette sí que tiene como dos puntos a favor, que ya por eso merece un cronovisor. Por una parte, evita el furtivismo, es decir, evita los saqueos que se estaban haciendo de forma pues no controlada, con lo cual eso generaba, pues te puedes imaginar, muchas controversias dentro del mundo arqueológico. Y por otra parte, convence a los propios egipcios del valor que tienen allí. Es decir, cuidado con lo que tenéis aquí, no estéis vendiendo estas piezas al mejor postor por un dinero irrisorio, sino cuidar este valor arqueológico, porque no solo es bueno para Egipto, es bueno para el resto del mundo, y además va a ser una fuente futura de ingresos a través del turismo que todavía ellos no veían, y que Auguste Mariette pues intentó, ¿no?, reconocer que se pueden hacer mejor las cosas que como se hacían en aquel momento, a pesar de que también se le ha discutido a Auguste Mariette, pues bueno, que utilizara la dinamita para... Bueno, pero son los métodos de la época. Los métodos de entonces, eso lo sabes tú muy bien, Nacho. Pero yo creo que solo ya por esas dos cosillas, es decir, por evitar los expolios, por evitar los saqueos, por evitar el furtivismo,
simbolismo y por reconocer que realmente los egipcios tenían algo, que es verdad que ellos no lo hicieron, los egipcios actuales, me refiero, los egipcios musulmanes, pero que no podían estar destrozándolo, como pasó con la nariz de la esfinge o como pasó con la abertura de la esfinge de Gizeh, ¿no? Con Al-Mamun, que puso dinamita por todos los sitios y menos mal que encontró la famosa cámara real cuanto antes. Bueno, pues todo ese tipo de cosas es porque alguien con 2 dedos de frente, con una formación egiptológica importante, que sabía no solo leer jeroglíficos, sino que sabía leer copto, que es fundamental, porque en el fondo son los descendientes directos de los antiguos egipcios, son los monasterios coptos. Y esa es un poco la razón que le lleva a August Mariette a ir a Egipto. A partir de ahí le pica ese pato que él dice, ¿no?, en uno de los diarios, el famoso pato egipcio, que en el fondo está haciendo referencia a un jeroglífico que le inocula un veneno que al final le generó ser un egiptólogo de pro. Bueno, pues yo creo que son razones suficientes para que este primer cronovisor de esta 13ª temporada se lo dediquemos a él. Pues así lo vamos a hacer. Pues mira, como siempre, tenemos preparada la máquina, este teclado, hemos engrasado y hemos puesto las aplicaciones, las actualizaciones del sistema operativo para que funcione perfectamente en esta nueva temporada de Ser Historia aquí en la cadena SER. ¿Y cuál es la fecha que nos propones esta semana? La fecha es el 12 de noviembre de 1851. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, fíjate dónde estamos. Lo conozco un poco, está lleno de arena. Esto me sobrecoge un poco, que es una expresión que a mí me gusta mucho hacer. Estamos en el Serapeum de Saqqara, esto lo conozco muy bien. Ah, que decías que lo conocías poco. En fin, Nacho, este es uno de los iconos, de los lugares más sagrados, también para mí, igual que para ti, de todo Egipto. Que claro, la gente podrá decir, no son las pirámides, no, estamos en el Serapeum. Es de noche, estamos en el momento histórico en el que August Mariette, junto con su equipo, está entrando en el subterráneo del Serapeum. Porque es verdad que el Serapeum hay una parte exterior que ya había sido descubierta el año anterior a través de las avenidas de esfinges, que es la pista que a él le dio, ¿no? Dice, uy, estas esfinges conducen a algún lugar, porque por entonces las esfinges estaban diseminadas por el Cairo, por Alejandría, en fin, ya sabes, se recogían y se colocaban fuera de contexto. Y él le recordó un poco el pasaje de Estrabón, claro, donde hablaba del Serapeum, claro, con esa avenida de esfinges. El pasaje de Estrabón, en su libro Geografía, estamos hablando de un libro del siglo I a.C., ya hacía mención al Serapeum, porque bueno, Estrabón lo que hace es que confunde, no sé que se confunde de una forma deliberada, por ignorancia un poco, pues lo que era el dios Apis con el dios Serapis, que era el dios Serapis de la época ya tolemaica, ¿no?, de Ptolomeo I. Pero bueno, entonces por eso se llama Serapeum, porque se consideraba que era el culto al dios Serapis, que en el fondo era el culto a los toros sagrados que eran Apis. Bueno, pues este es el momento en el que se impresiona, el que él queda sobrecogido, el auténtico asombro. ¿Por qué? Porque cuando está excavando, cuando por fin llega a estos 12 metros de profundidad, cuando ve estas galerías, cuando ve estas cámaras, son 24 y en cada cámara un sarcófago, pero cuidado. Gigantescos. Tú lo sabes bien, tú has Fíjate, estado. son más altos que yo. Claro, es que son sarcófagos de entre 60 y 70 toneladas si contamos también la tapa. Bueno, esto está claro que no son para faraones, no son para sacerdotes, no son para gente de la nobleza ni del clero. En teoría era para los bueyes Apis. Pero bueyes o toros, yo no sé, sí. Ahí me tendrías un poco también que, porque yo lo he leído siempre de las dos maneras, hablan de bueyes, de toros, al final, yo también. Mira, ¿qué bovino era? ¿Qué bovino? Un toro, vamos a llamar un toro. Claro, esto es lo sorprendente. Vamos a imaginar la escena. Cuando August Mariette lo describe, él dice que durante 5 años todavía estuvo impresionado por lo que él estaba viendo allí, porque no solo ve estos grandes sarcófagos, 24 ni más ni menos, cada uno una galería. Primero, cómo se metieron hasta allá, porque claro, tú ya lo ves allí, in situ, pero bueno, dices, esto primero hay que llevarlo de alguna forma. Y llévalo hasta allá. Bueno, vamos a obviar esa circunstancia. Están allí. Pero en el interior, en teoría, deberían estar esos toros. Es verdad que él ve signos de que había sido saqueado ya en años anteriores. Hay uno intacto, pero los demás, cuidado, la tapa está movida un pelín, pero no lo suficiente como para que tú puedas sacar el toro. Lo que hubiera dentro. Sí. Lo que hubiera dentro, da igual, aunque incluso fuera un cadáver humano y mucho más, un toro con todas las dimensiones que tiene, aunque estuviera momificado.
Es decir, que todo indicaba de que, aunque intentó ser saqueado, nadie pudo extraer nada de esos sarcófagos, pero es que además había estatuas incluso de grandes filósofos, ¿no? Como podía ser Platón o Aristóteles, lo cual llamaba la atención porque quiere decir que durante distinto tiempo había sido utilizado el Serapeium. Él habló, Auguste Mariette, de 3 etapas, ¿no? Desde finales del siglo de la dinastía del XVIII, es decir, de 1350 aproximadamente antes de Cristo. La dinastía de Tutankamón, de Ramsés II. Hasta la época tolemaica, es decir, hubo 3 periodos donde poco a poco se iban enterrando allí los toros sagrados con un ceremonial, en fin, muy sofisticado, porque no cualquier toro era sagrado, tenía que tener unas manchas blancas, había que ser sacrificado de una forma concreta, embalsamado, pero ¿dónde estaba? Es que no había rastros de momias. No había rastros de vendas. Había, eso sí, muchas lápidas votivas. Hasta 1200 encontró, muchísimas estatuillas. Todas ellas haciendo referencia a Apis. Claro, sí. Exactamente. Entonces, lo que estaba claro es que era un Serapeium, era un culto necrológico hacia un dios, hacia una divinidad que estaba representada en un toro sagrado. Pero el gran misterio, que no vamos a entrar en él, es ¿dónde fueron? Se volatilizaron. O sea, los saqueadores no pudieron sacar de allí para nada esas momias, esos toros o lo que hubiera en el interior. Bueno, pues evidentemente es uno de los grandes misterios que se encontró Auguste Mariette, pero es el momento clave dentro de las muchísimas excavaciones que él hizo, hasta 35 ni más ni menos en distintas partes de Egipto, pero este Serapeium, estamos hablando de la necrópolis de Saqqara, que también se llama la necrópolis de Memphis, porque estaba muy cerca de Memphis. Bueno, todo lo que encontró ahí dio un vuelco general a lo que se sabía en aquel momento. Es verdad que lo que se sabía a mediados del siglo XIX no es lo que se sabe ahora, pero a día de hoy, y tú lo sabes bien, Nacho, porque lo desarrollas muy bien en tu libro, sigue siendo un misterio. El Serapeium, hoy por hoy, para cualquier egiptólogo, se le caen los pelos por sombrajo, porque todavía hay más interrogantes que respuestas. Y desde luego, Mariette no consiguió en estas bóvedas que estamos, en estas galerías que estamos visitando, no consiguió dar con todos los secretos. Si te parece, vamos a ir saliendo un poquito, vamos a dejar a Mariette trabajando con su equipo. Nosotros volvemos al exterior, volvemos a la zona desértica de Saqqara. Aquí hace muy bueno, la temperatura es agradable a pesar del mes de noviembre, y si te parece, la figura de Mariette quizás es lo más llamativo quizás de toda esta historia de Egipto. Él fue pionero y llegó precisamente a este lugar, a Egipto, enviado por el Museo del Louvre para comprar papiros coptos, pero dijo no, yo prefiero la arqueología. Bueno, entre otras cosas porque tampoco pudo comprar papiros coptos. En fin, cuando él llega en 1850 va, bueno, pues eso, comisionado por el Museo del Louvre, donde tenía un puesto muy modesto, ¿no?, de catalogación de obras de arte, nada, por un sueldo también muy modesto, ni más ni menos que 166 francos al mes, que hoy es poco y entonces también era muy poco, y lo que le mandan es para allá, le dan un presupuesto y dice, venga, vete para allá, 6.500 francos, también muy poco, para que comprara manuscritos tanto coptos como siriacos como etíopes. Pero bueno, por entonces hubo un incidente con unos turistas que, bueno, pues entraron en un monasterio copto, pues se llevaron de forma totalmente ilícita una serie de manuscritos y de objetos. Entonces, bueno, lo que hizo el gran patriarca copto, dice, bueno, se acabó, ningún extranjero vuelve a entrar aquí para que no ocurra lo que ocurre. Entonces, pues, a él le tocó cuando llegó Auguste Mariette, y bueno, como tiene un presupuesto intacto porque no puede comprar manuscritos coptos, dice, ¿a qué me dedico? Y es cuando él empieza a ver esas esfinges, cuando empieza a ver todo el potencial que tiene Egipto, porque él ya conocía Egipto, evidentemente, él era una de las pasiones, a pesar de que era su origen profesional, no lo olvidemos, es un profesor de francés y es un profesor de dibujo, porque él dibujaba de una forma primorosa. Ya sabes que casi todos los grandes egiptólogos son grandes dibujantes, es una cualidad que Belzoni tienen. No era tan buen dibujante, bueno, sí, pero hacía muñecajos así un poco simpáticos. Pero Howard Carter, por ejemplo, pues también era un extraordinario dibujante, desde luego. Bueno, pues entonces, por una serie de avatares, pues poco a poco, bueno, pues va llevándole los pasos a Egipto, que es donde él quería, y no compra estos manuscritos coptos, pero sí que empieza a investigar y a excavar. Pero como no puede conseguir los permisos legales, porque por entonces la situación de Egipto pues estaba en el poder otomano, bueno, pues lo que hace es hacer sus excavaciones más o menos extralegales, pero eso es lo que le va permitiendo poco a poco darse cuenta de que hay muchísimas cosas para excavar y muchísimas cosas que se pueden hacer bien que desde ese momento no se estaban haciendo. Fíjate, Jesús, estamos en el cronovisor, estamos en este mes de noviembre del año 1851, acabamos de ser testigos de cómo Mariette descubre y entra en esas galerías subterráneas del Serapeium,
Y aún así, la tecnología nos permite conectar con el presente. Y queríamos hablar unos pocos minutos de la figura de Mariette con un buen amigo, egiptólogo, compañero, me atrevería a decir, de este programa desde la primera temporada. José Miguel Parra, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muchas gracias, Nacho. José Miguel, estábamos ahora hablando de Mariette, tenemos delante el Serapeum, esas galerías, comentábamos, ¿no?, el detalle, ¿no?, que él fue el primero quizás en preocuparse por el salvamento del patrimonio y sobre todo la creación de museos a partir de los cuales la gente pudiera disfrutar de todas esas piezas. ¿Es este quizás el legado más importante, lo que ha significado Mariette para la historia de la arqueología? Desde el punto de vista de los objetos, sí. Ya sabemos que él excavaba, pero excavaba dentro de lo que era para su época, excavaba bastante bien. Pero en ese momento lo que la gente buscaba, como ya sabéis, son los tesoros, y precisamente esa búsqueda de tesoros, que lo que hacía era destruir todo lo que había alrededor, fue lo que le llevó a crear al final, convencer al gobernador de Egipto de que tenía que crearse una especie de institución que se preocupara de salvaguardar ese patrimonio, ¿no? Y al final es lo que consiguió, y así surgió el Servicio de Antigüedades, que es desde luego su gran creación, o desde luego la que más conoce todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Lo comentábamos ahora Jesús Callejo y yo, José Miguel, estos egiptólogos, estas personas estaban hechas de una pasta especial, ¿no? Yo recuerdo que él era diabético como yo, perdió a toda su familia en Egipto por su mujer y las hijas, por las enfermedades. Sin embargo, Egipto tiene algo, ¿no? Tú dentro de muy poquitos días vas para allá, nos atrapa. Yo me he pasado todo el verano allí, nos atrapa de una manera totalmente fascinante, ¿no? La atracción que tiene Egipto no ha muerto desde el siglo XIX, estos primeros aventureros, gente que tenía todo, ¿no? En ocasiones gente adinerada que no tenía por qué pasar por estas penurias, pues se vio arrastrado a disfrutar y en definitiva a recuperar ese pasado, ¿no? Sí, él lo definió muy bien. Como habéis comentado antes, ¿no?, estaba diciendo Jesús, que os he podido escuchar, pues resulta que él era profesor de dibujo. Había ido a Inglaterra primero a dar clases de inglés a los niños, clases de dibujo, y luego resulta que uno de sus primos, Néstor Leot, pues había estado en Egipto con Napoleón. Entonces todos sus papeles, todos sus dibujos, cuando él se murió, pues le tocó a Mariette hacerse con ellos, ¿no?, y ordenarlos. Y entonces fue como dijo él: me picó el pato egipcio, y una vez que te pica inocula su veneno y eres egiptólogo para toda la vida. Y eso es algo que a mucha gente, yo creo que a casi todos los que van a Egipto les sucede, ¿no? Hay algo en esa civilización maravillosa que nos atrapa, y si pedimos que alguien que nos lo defina, es incapaz, igual que somos incapaces nosotros de decirlo. Sí, es una civilización antigua, es el primer estado centralizado del mundo, hacían las cosas de un modo particular que nos resulta muy atractivo. Todo a lo grande, ¿no? Exactamente, pero ¿por qué? ¿Por qué de repente eso nos resulta más atractivo que, yo qué sé, la civilización mesopotámica, los asirios, o incluso los griegos, que ya son más parecidos a nosotros, al fin y al cabo son nuestra base cultural casi? Pues es particular, y la verdad es que Mariette fue uno de los primeros en definirlo, y ahí está. El caso es, como dices tú, se murió de su diabetes pues ahí en el Cairo, y está enterrado en los jardines del museo. Ahí está, en los jardines del Museo Egipcio del Cairo, en la Plaza del Tahrir, dentro de un sarcófago, una copia que emula esos sarcófagos de los toros Apis que él descubrió en el Serapeum, el primer gran descubrimiento de una carrera fascinante que le llevó hasta el año 1881. José Miguel Parra, egiptólogo, lo decía antes, mucha suerte en este viaje que comienzas ahora dentro de unos días en Egipto, que seguro que disfrutas y descubres un montón de cosas, y a la vuelta, dentro de pocas semanas, cuando regreses, ya pasarás por aquí para compartirlas con nosotros. José Miguel, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un placer, como siempre. Jesús, fíjate, la tecnología lo que permite el cronovisor.
contactar con el siglo XXI. Nosotros vamos a quedarnos aquí en 1881. Vemos entrar y salir obreros con los capazos de arena del Serapeum, y la figura de Mariette, como decía ahora José Miguel Parra, buen amigo, egiptólogo, nos conocemos desde hace pues más de 30 años, tú. La verdad es que... Un tío majete, la hemos tenido también en la escóbula, y la verdad es que las cosas que él cuenta no solo es lo que cuenta, sino cómo lo cuenta. Es una persona que lo vive, ¿no? Que tiene un entusiasmo vital. Divulga muy bien. Hay mucha gente que no está muy de acuerdo porque él es experto en pirámides y él es muy, no voy a decir que académico, ¿no? Porque en el fondo quizás la gente no le conoce bien, pero yo una de las facetas por las que conocía a José Miguel Parra es por su apego y amor a toda la obra de Erich von Däniken, de Zecharia Sitchin. Es muy crítico con todo ello, pero es crítico porque lo conoce, claro. Que también hay que leer para poder criticar, ¿no? Que hay muchos que critican y no saben de lo que hablan. Bueno, vamos a seguir con la figura de Auguste Mariette. Lo comentábamos antes, ¿no? Un alumno aventajado, Gastón Maspero, que al final acabó, como todo buen alumno, acabó superando al maestro en absolutamente todo. Era dibujante Mariette también. Recuerdo esos dibujos, ¿no? Que hizo para la ópera de Verdi, del diseño de los trajes. Ahí es una historia fascinante y muy, muy desconocida, ¿no? De cómo Mariette participó con Verdi en el diseño de los trajes para la ópera Aida. Bueno, diseñó no solo los trajes, sino que además aportó el texto que luego se convirtió en el libreto de la ópera Aida de Giuseppe Verdi, que es la que se tenía que estrenar con la inauguración del Canal de Suez. Porque se hizo después. Claro, exactamente. No llegaron a tiempo. Sí, pero por una razón bélica en aquel momento, la inauguración del Canal de Suez en 1869, pero Francia y Alemania, en fin, se embarcaron en una guerra, ¿no? La guerra franco-prusiana, y eso pues demoró muchísimo las cosas. Evidentemente, pues también le afectó a Auguste Mariette y también afectó pues el estreno de la ópera de Aida, que se iba a hacer con todos los faustos, pompa y circunstancia, porque el momento realmente lo requería. Ya no solo era por poner en valor, ¿no? Egipto y todas las antigüedades que se estaban encontrando en aquel momento. José Miguel lo acaba de comentar. Él crea la dirección de excavaciones, que luego se convierte en el servicio de antigüedades. Es el primer director. Eso lo que está haciendo es clasificar y dignificar todo lo que se estaba hallando en aquel momento. Es verdad que en aquel momento también había como una especie de acuerdo bilateral entre Egipto y Francia, donde la mitad de los objetos iban para Francia, al Museo del Louvre, y la mitad se quedaban allí, lo cual ya era un avance. Ahora nos puede parecer, bueno, pues un cambio un poco polémico, pero en aquel momento sí que hizo que muchas cosas se llevaran allí. Otra cosa es la valoración, es decir, con qué cosas se quedaban en Egipto, en ese primer Museo Bulak, que también crea Auguste Mariette. Otro de los méritos que él tiene, con el tiempo se convertiría en el Museo Egipcio del Cairo, que está en la plaza ahora de Tahrir, pero en su momento era el Museo Bulak. Claro, había que tener un lugar donde la gente lo viera, donde hubiera unas vitrinas, donde hubiera unas cartelas, donde se dijera exactamente a qué periodo de Egipto correspondía. Bueno, pues cuando llega a Verdi, cuando el jedive de Egipto en aquel momento quiere un poco pues que Egipto esté como referencia internacional a nivel arqueológico, pues está claro que estaba Fernand de Lesseps, por una parte, que era el famoso ingeniero, ¿no?, que hace el Canal de Suez, y Auguste Mariette. Entonces hace dos cosas muy importantes, o tres, si añadimos también el vestuario, porque pasa que él va a lo fácil, hace un vestuario tolemaico, que es lo que más conoce, no se va a la dinastía XVIII, pero crea un texto que luego le pasa al libretista de Verdi, y se crea pues eso, la ópera, para que más o menos no tenga muchos gazapos históricos. Y por otra parte crea un itinerario, porque sabes que en aquella época van los grandes representantes de las grandes naciones del mundo. Entonces crea un itinerario turístico, y ese itinerario turístico por el Alto Egipto es lo que luego sirve para que se hagan rutas turísticas. Entonces el primero que él dice, bueno, hay que ver esto, lo hace él, y lo hace además con sus dibujitos, donde hay que parar, en donde hay que hacer noche y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues eso es otro de los grandes méritos que tiene Auguste Mariette, aparte de limpiar de las arenas que tenía en aquel momento la Esfinge. La Esfinge no estaba tal como la vemos ahora, estaba semienterrada. Gracias a ir quitando arena, toneladas de arena, es cuando encuentra el templo de la Esfinge, que es otro de esos templos también increíbles, ¿no?, por la construcción y por las grandes moles pétreas que lo tiene. O sea que tiene tantas cosas, porque también está en el templo de Edfu, está en el templo de Abidos, está en el templo de Hathor, en Dendera. Es decir,
todo eso, que ya estaba descubierto esos templos, pero estaban llenos de arena, estaban totalmente desatendidos, estaban dejados de la mano de Alá. Es decir, no, nadie les hacía caso. Es August Mariette el que dice, venga, vamos allá. También es cierto que en la última etapa de su vida, ya en 1872, él tenía 2.780 obreros trabajando en Egipto. Claro, es mucha gente. Es un ejército. Muchísima gente, sí. Pero porque estaba prestigiado no solo por Francia, que era lógico, le tenían como uno de los grandes varones, ¿no?, sino también prestigiado por el Khedive de Egipto, es decir, porque sabía que lo que estaba haciendo era a favor de Egipto, no estaba intentando llevarse cosas de tapadillo. Bueno, yo creo que ese mérito es lo que sirvió para que, por ejemplo, Maspero, que es el que le sucede, ¿no?, en la dirección del Servicio de Antigüedades, el que le sucede en la dirección del museo, pues evidentemente aventaja. ¿Pero por qué? Porque tiene un gran maestro, porque sabe perfectamente cómo hay que hacer las cosas y lo que había que evitar en aquel momento. Entonces eso es lo que creo, pues eso, que todo, al final, lo que se encontró, lo que se trasladó, estamos hablando de 15.000 objetos, atribuye 15.000 objetos entre las distintas excavaciones, entre las 35 excavaciones que hizo tanto en Egipto como en Nubia, fue encontrando, localizando. Claro, Maspero tenía una labor tremenda. Es cierto, fíjate que al principio estamos hablando de 2 directores franceses. Los egipcios decían, oye, nosotros queremos también uno. Y efectivamente, al final también hubo un director egipcio, que era lo lógico. Pero por entonces, y eso hay que reconocerlo, no estaban preparados, ni científicamente, ni técnicamente, ni con los conocimientos egiptológicos del momento. Por eso lo que te decía, porque a ellos en principio les daba exactamente igual, por sus creencias, su religión, el que hubiera figuras, dioses, pues bueno, ellos no lo compartían. Pero vieron la pela, y la pela es la pela, y en este caso pues sí que empezaron a descubrir que les daba un potencial económico tremendo. Qué pena que a lo mejor se dieran cuenta más tarde, pero bueno, es lo de siempre. Si August Mariette fuera del siglo XVIII, a lo mejor más cosas se hubieran recuperado y no se hubieran destruido. Pero bueno, bienvenido sea, ¿no?, la figura, que ya digo que tuvo esa clarividencia de encontrar, bueno, pues estatuas tan famosas como el escriba sentado, por ejemplo, dentro del Serapeu, que no lo hemos comentado. La entrada del claro, Serapeu, ahí estaba el escriba sentado, y aparte, que está en el Museo del Louvre, una de las piezas más icónicas del arte egipcio y del arte universal. Exactamente. Con esos ojos azules, que llaman mucho a la gente la atención, que tiene los ojitos azules. ¿De qué hace un egipcio con los ojitos azules? Pues no lo sabemos. Pues sí, además es piedra caliza y no tiene, son 53 centímetros de altura lo que tiene, pero es verdad que la forma, la posición, los objetos que tiene en la mano, pues ahí está. Y luego otro tipo de estatuas icónicas que él también encontró, como pueden ser los sarcófagos intactos de Amose, ¿no?, y de su esposa Ajotep, y los del príncipe Rahotep y Nefret, también en 1871 en la necrópolis de Meidún. Hay una anécdota muy buena cuando descubrieron las esculturas de Rahotep y Nofret. El obrero que las encontró, yo estaba en esa tumba y eso ahora es un agujero en el suelo, que está todo muy mal estado, no se puede visitar, pero al llegar a la cámara donde estaban las esculturas, empezaron ahí a rascar hasta que abrieron la habitación y claro, a la luz de las lámparas, en aquella época llevarían teas, no llevarían lámparas, lo primero que vieron fue precisamente el brillo de los ojos de las esculturas de Rahotep y de Nofret, tan vivo como las de esa escultura del escriba que decíamos antes, y el obrero egipcio se asustó creyendo que había una persona ahí realmente viva observándoles desde el más allá o desde no sé dónde, y salió corriendo. Esta anécdota la cuenta August Mariette precisamente en uno de sus libros. Sí, no, evidentemente es que esas esculturas con esos ojos, además intacta, que en fin, no había sido expoliada para nada, pues claro que llamaba la atención, y eso que no sabían un poco, porque por entonces no se divulgaba tanto lo de las maldiciones egipcias, porque eso se empieza a divulgar, ya sabes, a partir de 1922 con el descubrimiento de Tutankamón, pero en ese momento se sabe que estaban protegidas también por ese tipo de maleficios psicológicos, o vamos a llamarle, pues elementos disuasorios para que aquellos, y en aquella época todo el mundo creía en un más allá, en un duat, para aquellos que quisieran entrar en una tumba, ¿no?, sin el permiso adecuado, pues que supieran que no solo corría peligro su vida, sino también su alma. Entonces, bueno, ese tipo de cosas por entonces sí se comentaban muchísimo, y es algo que August Mariette lo sabía que era muy importante conocer la parte histórica y la parte arqueológica, pero también la parte sobrenatural, la parte más, vamos a llamarla, más mágica que tenía Egipto, porque sin eso es muy difícil entender determinadas cosas. ¿Por qué se ponían ese tipo de ojos? ¿Por qué se hacían puertas falsas, ¿no?, que eran las que conducían a otro lugar? Todo ese tipo de cosas lo sabía. Es verdad que August Mariette, y lo has citado tú hace poco, él tuvo 2 desgracias muy importantes en su vida, ¿no? En general fue una vida de éxito, muy reconocido por franceses y
y por egipcios, y en general, ¿no?, por toda la comunidad científica internacional. Pero tuvo 2 desgracias. Una de ellas es cuando traslada a su familia, ¿no?, a Leonor y a sus 8 hijos, y bueno, pues por distintas razones, sobre todo por el cólera y por distintas infecciones, al poco tiempo muere la mujer y mueren 5 hijos. Solo le quedan 3, que son 2 hijos y una hija. Y la última desgracia que él tiene, cuando se superó y recuperó de todo aquello, es que hubo una inundación. Él tenía una casa muy cerca del Museo Bulak y hubo unas inundaciones. Ya, él era bastante longevo. Bueno, él tampoco muere con una edad muy avanzada, muere con 60 años. Pero bueno, estaba más cascado. Ya sabes que en aquella época, los años, y sobre todo si te dedicas a la egiptología, pues hace que tu resistencia física pues la pongas a prueba. Tuvo una inundación y claro, en aquella inundación pues desaparecieron y se perdieron muchísimas de sus anotaciones, de sus cuadernos. Sí, toda la de información de los cuadernos del Serapeum, por ejemplo, no se sabe qué es lo que encontró él realmente. De ahí muchas lagunas y vacíos y misterios que hay alrededor del Serapeum, porque a lo mejor estaba anotado en los cuadernos y se ha perdido esa información. Claro, y él, a ver, lógicamente, eso le dejó cao también, porque cuando tienes, en aquel momento, evidentemente, todo era a mano, sus dibujitos, sus cuadernos, que tendría pues decenas de ellos, ¿no? Que eso desaparezca y que en el fondo es desaparecer también la memoria, no solo tu memoria y tus recuerdos, sino también el recuerdo y la memoria pues de las excavaciones que se estaban haciendo en aquel momento y que eran pioneras. Eso le dejó tocado y evidentemente eso agravó muchísimo, ¿no? También con la diabetes que tú comentabas, eso hizo también que su vista se fuera deteriorando y bueno, pues su salud pues fue menguando hasta morir a esos 60 años, que digo que tampoco es tanto, porque cuando él llega a descubrir el Serapeum, cuando hemos estado en el cronovisor, él tenía 30 años en aquel momento, o sea, 30 años después es cuando él desaparece y cuando deja un legado que yo creo que es impresionante. Fueron las 2 grandes desgracias, pero en general se puede considerar que es un arquetipo del gran arqueólogo y del gran investigador. Fíjate, a lo largo de estos poco más de 30 minutos que hemos tenido en este cronovisor, si lo escucháis en la emisión en directo, será un poquito menos. En el podcast el cronovisor estará completo. Cuando yo he intervenido al principio me he dado cuenta que he cometido un gazapo enorme. No voy a decir cuál es, y me gustaría que, si habéis estado atentos a través de las redes sociales, nos gustaría ver si sabéis cuál es el gazapo que yo he cometido al principio. Ya recordad, @serhistoria para el Facebook, el Twitter, Instagram y todas estas cosas de las redes sociales. Así nos divertimos todos, aprendemos, y no lo pongáis en el examen de historia cuando os pregunten, porque a lo mejor os suspenden. Luego no digáis que lo han dicho en Ser Historia y tal. Bueno, la semana que viene quizás o a través de las redes sociales lo corregimos y lo comentamos. Me parece una cosa divertida. Iba a haberlo corregido, pero digo, ¿para qué? Mejor un divertimento más, ¿no? Para la temporada. Podemos poner uno cada semana. Pues vaya, podría ser divertido. El gazapo de la semana. El gazapo de la semana, claro que sí, aquí en Ser Historia. En este primer cronovisor de la 13ª temporada que hemos hecho junto con Jesús Callejo, nuestro crononauta, dedicado a Auguste Mariette. Os recomiendo que escuchéis La Escóbula de la Brújula, el podcast de Jesús Callejo y un montón de amigos en Podium Podcast. Y también escuchad ya de paso Dentro de la Pirámide en Podium Podcast, que es mi podcast de Egipto, ¿no? Yo os recomiendo que leáis Desenrollando también. Desarrollando momias, que detrás de esas momias hay siempre una historia. Muy bien, pues después de estos minutos para la publicidad que ha sido, podemos cerrar el cronovisor. Ya en serio, Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una temporada más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho, como siempre, y hasta la próxima semana. Doña Ana de Mendoza, princesa de Éboli. Majestad, ¿me habéis hecho llamar? Ana, ha llegado a mis oídos que por Madrid corre el rumor de que vos y yo somos amantes. ¿Cuál es el problema, Majestad? Bueno, soy un rey cristianísimo y... Majestad, dejadlo estar. La historia necesita canela para aderezar sus platos. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER.
Ningún coche extranjero puede viajar sin un pasaporte de las autoridades de su país o de alguno de los embajadores de su país. En consecuencia, visitamos al embajador, don José Pizarro, representante del rey de España ante el de Prusia. Lo encontramos en una habitación llena de baúles, papeles, camas, sillas, todo revuelto. Se envolvía en su capa parda y fumaba un puro, rodeado de su secretario, su mensajero de Estado y algunos oficiales españoles, con la mayor familiaridad. El señor Porres le pidió pasaportes para todos, para volver a casa por Trieste. Pero afortunadamente nos señaló los inconvenientes de ambas cosas. Primero, si todos estábamos incluidos en el mismo pasaporte, nos obligaría a viajar siempre juntos. Además, en segundo lugar, si íbamos a Trieste, encontraríamos con dificultad medios para desembarcar, porque no hay mucho comercio entre ese lugar y España. La mejor ruta, dijo, era por Holanda hasta Inglaterra. Nada podía complacerme más, porque tengo allí familia. El secretario, el señor Onibe, se fijó en esta respuesta cuando le di mi nombre para que lo escribiera en el mismo pasaporte del señor Porres, y me preguntó si yo era por casualidad pariente del Blanco White, de Londres. Sí, claro, respondí muy formalmente, pensando que había encontrado uno de sus amigos. Bueno, dijo el señor Onibe, como amigo le aconsejo que cuando esté en Londres no lo vea, porque su comportamiento lo ha separado de todos los españoles. Eso no lo haré, repliqué, porque es mi hermano. Pasamos de página en nuestro particular libro de historia y lo hacemos escuchando un fragmento del diario de Fernando Blanco White. Fernando Blanco White quizás para muchos de nuestros oyentes sea un personaje poco conocido. Yo ahora a micrófono cerrado con nuestra invitada decía, digo, pues a mí me recuerda, tiene muchos perfiles, ¿no?, parecidos al conde de Montecristo, ¿no?, por esa historia azarosa de la cárcel que sufrió, en este caso en Francia, y de la que tuvo que salir y consiguió huir hasta Londres. Es un personaje fascinante de la Sevilla él nació allí en 1786 y falleció en 1849, pero en ese tiempo le tuvo la oportunidad obligada, y en otras ocasiones pues de motu propio, de viajar por otros lugares de Europa, como vamos a descubrir a continuación. Y lo hacemos a colación del diario que ha sido traducido recientemente, parte de ese diario que se conserva, Memorias de un prisionero de guerra, diario de Fernando Blanco White, publicado por Ediciones Alfar, cuya traductora, Carmen Castro, ya nos atiende desde Radio Sevilla. Carmen, bienvenida a Ser Historia. Oh, Nacho, muchas gracias. Encantada. Yo lo comentaba ahora, ¿no? La vida, ahora lo comentaremos un poco en detalle. La vida de Fernando Blanco White, al igual que la de su hermano José María Blanco White, es quizá una de las familias más importantes y que más legado han dejado, ¿no?, en la historia de España, aunque en un ámbito quizás más genérico son muy desconocidos, ¿no? La familia era una familia nobiliar que hunde sus raíces en Irlanda, aunque ellos eran sevillanos. Sí, tanto el padre como la madre de Fernando y de José María nacieron en Sevilla, pero don Guillermo, el padre, procedía de Irlanda. Uh-huh. ¿Y cómo acaban en Sevilla y sobre todo el reconocimiento, ¿no?, por parte de Felipe V también de una serie de títulos que les otorgan, los convierten y los dejan en un estrato importante, ¿no?, de la sociedad del momento? Porque crean en Sevilla una casa de comercio que tiene mucho tráfico con Europa y hacen muchas exportaciones e importaciones de productos andaluces, sobre todo de vino y de productos que venían de América, y entonces fueron importantes, pero a pesar de que eran nobles, la verdad es que no tenían mucho dinero, eran nobles pero sin fortuna, sobre todo porque el padre de los hermanos era una persona excepcionalmente buena, que prestaba dinero, luego no se lo devolvían, en fin. Bueno, eso pasa a mucha gente. Lo sigue pasando ahora en pleno siglo XXI. Pero hay un año que es muy importante
en la vida de Fernando Blanco White, nuestro protagonista, que es el año 1808, ¿no? Que es cuando llegan los franceses a España, la invaden y Fernando se involucra, ¿no? en la guerra y se alista para la guerra contra los franceses. Claro, él estaba estudiando en la universidad, pero se alistó enseguida, él y otros amigos suyos, también hidalgos, y claro, como tenían estudio y eso, pues lo hicieron enseguida teniente. Uh-huh. Y el hecho es que son derrotados, ¿no?, en la batalla de Somosierra, y él es hecho prisionero y hace una travesía de cientos de kilómetros, bueno, pues imaginamos casi que encadenado, ¿no?, hasta Francia. Cuéntanos un poco la historia, porque es quizá el momento ese de Montecristo que yo decía ahí un poco al principio, ¿no? Pues la verdad es que la batalla de Somosierra la perdieron los españoles contra el propio Napoleón, que no le había gustado mucho en absoluto la derrota de Bailén, y vino él mismo. Y claro, fue una derrota espantosa. Y hicieron muchísimos prisioneros y fueron andando con breve parada para descansar hasta que llegaron a Dijon. Y a Fernando y a su amigo lo trasladaron a otro depósito de prisioneros, que era como se llamaban entonces, que se llamaba Chalon-sur-Saône, allí. Y allí estuvo los 6 años con otra gente importante. Allí conoció a Rafael del Riego y, en fin, lo pasó mal, pero también le vino muy bien para sus estudios, para sus conocimientos, aprendió francés perfectamente y, en fin, que no hay mal que por bien no venga. Claro, es lo que te iba a comentar, Carmen, porque a mí me llama la atención, ¿no?, que en esa, claro, pensamos en las cárceles del siglo XIX, los enemigos franceses, los españoles, no nos llevábamos muy bien, pero Fernando tuvo la oportunidad de estudiar, ¿no?, en la cárcel y de aprender. Sí, es que, vamos a ver, cárcel no era como lo que nosotros podemos considerar hoy una cárcel. Uh-huh. Los oficiales estaban viviendo como en pensión, con una pensión que encima se tenían que pagar ellos, pensiones como en casa del pueblo que se tenían que pagar ellos, y tenían que estar dispuestos a que en cada momento que le pareciera oportuno al comandante, pues ir a revisión, no le dejaban vivir, cada poco un toquecito y a formar otra vez. Entonces eso era totalmente absurdo y ellos estaban muy hartos. Una de las cosas por las que se escaparon, precisamente lo cuenta Fernando, porque ellos habían dado su palabra de no escaparse, palabra de caballero, pero como se portaban tan mal con ellos, pues decidieron que no estaban obligados. Uh-huh. Y con razón, después de varios años se escapan, ¿no? Y él huye hacia Londres, al encuentro también de su hermano allí. ¿Cómo fue esa huida? ¿Se conserva la documentación? Porque yo decía antes al principio que tu traducción publicada por Ediciones Alfar, Memorias de un prisionero de guerra, diario de Fernando Blanco White, es parte, ¿no?, de ese diario completo que no, al parecer no ha llegado hasta nosotros. No, el diario ha llegado entero hasta nosotros. Uh-huh. Lo que pasa es que, por desgracia, prácticamente toda la documentación que hay sobre la familia de Blanco White está en la Universidad de Princeton. Prácticamente toda, porque Fernando tenía la buena costumbre de guardar todo lo que recibía. Entonces hay cartas del hermano, de Lista, de Mármol, de todo el mundo, y sermón, en fin, una documentación que es cuantiosa, y todo está en la Universidad de Princeton. Entonces yo pedí que me fotocopiaran el segundo diario, que era el que yo pensaba que iba a hablar de su confinamiento en Francia. Y me lo mandaron enterito, previo pago, que ahora mismo no me acuerdo cuánto me costó. Sí, esto no dan ni sombra, un día de agosto a las 12 del mediodía, ¿no? Nada, en absoluto. Y encima te dicen, hasta aquí, ya no me pidas más, que no te doy nada. Uh-huh. Como a mí me ha pasado. Bueno, entonces me mandaron el diario entero, que yo me quedé muy asombrada. Me mandaron el segundo diario, pero es que Fernando tiene 8 diarios que están allí. Uh-huh. Y además diarios, que ahí entra un poco también tu labor como aficionada a la historia, pero sobre todo como licenciada en filología inglesa, diarios que están escritos en inglés. Sí. ¿Y por qué él escribía en inglés, siendo sevillano, aprendió francés, era un hombre de mundo, pero por qué escribió en inglés?
En la familia de Fernando y de José María el inglés era un idioma muy conocido porque tenían mucho trato comercial con la isla británica, Irlanda, que entonces pertenecía al Reino, lo que hoy es el Reino Unido, y el inglés lo conocían bastante. Y yo me imagino que será pues para practicar, para que no se le olvidara o para que no se enterara nadie de lo que escribía, que también puede ser. Porque tengo entendido que José María, ¿no?, le corrigió algunas cosas y en los diarios hay como una serie de acotaciones, imagino que gramaticales, ¿no?, también un poco por tener un texto más pulcro, ¿no? Claro, es que además Fernando tiene una letra espantosa. Y sí, de verdad. Y José María pues le hace correcciones. Le hace bastantes correcciones por encima del renglón, por el lado. Es bastante dificultoso leer el diario. Tanto es así que cuando estuvo en Inglaterra, José María lo mandó a aprender a escribir bien. Y estuvo una temporada sin escribir nada. Y de hecho se nota en el diario la letra que tiene en una parte y la letra mejor que tiene en otra. Después de haber pasado por los cuadernos de caligrafía Rubio, ¿no? Que los que hemos usado todos, ¿no? Ahí... Creo que sí, más o menos. El bueno de Fernando. ¿Qué sentiste Carmen, como lo decía ahora, ¿no?, como sevillana? Bueno, hablamos contigo desde Sevilla, no sé si tú eres sevillana. No, yo soy de la línea, pero... Bueno, más o menos, palmo más, palmo menos. Sí. ¿Qué sentiste al tener delante este documento tan, aunque fuera una fotocopia, tan atractivo, tan interesante, y sobre todo, a medida que profundizabas en las líneas, en la escritura de Fernando Blanco White, imagino que te emocionaría, ¿no?, revivir y ponerte en su piel, ¿no?, en todo ese relato tan apasionante. Imaginamos que en ocasiones muy duro, en otras más feliz. ¿Cómo fue la experiencia de la traducción de este diario? La traducción fue bastante dificultosa, pero me ayudó muchísimo mi amigo don Antonio Río, y que en paz descanse. Y también me han ayudado el profesor Moreno Alonso, que me hizo el prólogo del libro, que es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla. Me han animado mucho cuando murió don Antonio. Pero la verdad es que es bonito porque lo pasan tan mal, pasan tanta hambre, tanto frío. Y tú imagínate que son de Sevilla, que aquí hace calor. Y entonces, qué frío hacía que el invierno, porque se fueron el 6 de enero de 1814, fue cuando se escaparon, o sea que le pilló todo lo más crudo del invierno. Y encima estaban asustados, vaya que los pillara los franceses otra vez. Entonces, mucho miedo, pero también se encontraron con gente muy buena que le ayudó. En fin, es bonito, a mí me gustó. Imagino que esas historias humanas son las más reconfortantes, ¿no? Como lo escuchábamos ahora al principio en ese fragmento del diario, lo llamativo también que cuando se encuentran con esas personas que le preguntan que si tenía algo que ver, ¿no?, con José María Blanco White, que era una mala persona, un mal tipo y tal, ¿no? Y este dice, bueno, pues es que no, claro que voy a ir a verla a Londres porque es mi hermano, ¿no? Claro. ¿Cómo no? Además que estaba deseando verlo porque se llevaba muy bien. José María era 11 años mayor que Fernando y para él era su ídolo, su referente, vamos. Lo quería muchísimo, se querían muchísimo los dos. Y una vez en Londres, ¿cómo se asienta? ¿Qué es lo que hace allí? Pues además de mejorar la letra y trabajar... Y aprender inglés. Y mejorar su inglés, que era bastante bueno, aprender mucho vocabulario, empieza a aprender comercio, porque no olvidemos que su familia era de comerciante, aunque a él no le gustaba, pero él veía que se tenía que hacer cargo de la empresa. Lo que pasa es que el padre murió y se tuvo que venir en 1815, se volvió a España, pero él no tenía muchas ganas, prefería haberse quedado más tiempo allí, en Inglaterra, con el hermano. Y él regresa a España, regresa a Sevilla. La familia, tanto él como su hermano, también el conocimiento, ¿no?, de Riego, imagino que las ideas liberales, desde el punto de vista político, calaron bastante en ellos, ¿no? Claro que sí. Sí, y también la masonería y todo, que se mostraban muy favorable. Luego, claro, como volvió a Sevilla y tuvo que hacer
le hicieron un proceso de purificación para demostrar que, como no volvió enseguida de que acabara la guerra, pues tuvo que demostrar que no había sido un traidor ni un desertor, que había vuelto porque estaba con su hermano. En fin, eso les llevó un montón de tiempo hasta que lo volvieron a reintegrar al ejército como teniente. Después lo ascendieron a capitán. Y cuando se produjo la sublevación de Riego, pues suponemos que Fernando, que era liberal moderado, pero era su amigo, pues también se sumaría. Lo que pasa es que, claro, aparte de que no hay mucha documentación sobre esto, la que hubiera, ya tendrían buen cuidado los interfectos de romperla cuando llegó otra vez Fernando VII. Claro, no sea que la ahorcaran, ¿no? Como sucedió con Riego. Has mencionado que Fernando Blanco pertenecía a la masonería. Es algo quizás muy común, ¿no? En aquella época. Hoy lo vemos como que en ese halo de misticismo, de misterio. Sin embargo, en aquella época era muy normal, ¿no? Que gente no voy a decir que de familia bien, de postín, porque la familia de Fernando Blanco White era de postín, pero no tenía mucho dinero, pertenecieran a este tipo de sociedades discretas, ¿no? Como dicen algunos amigos masones míos, ¿no? Sí, así es. Y también, ya para ir acabando, Carmen, el detalle quizás más humano, ¿no? Desde el punto de vista de su formación en el mundo de las humanidades. Él se preparó la cátedra de inglés, ¿no? Sí. Que tantos problemas había tenido, ¿no? Y luego en su vida en Inglaterra al final la consiguió. Sí, pero pobrecito mío, se murió antes de... Yo encima lo veo como una víctima de las oposiciones, que son tan malas. Murió con 63 años en enero de 1849 y antes de que le llegara el nombramiento de catedrático. Las oposiciones acabaron con él. Joder. A más de uno se ha llevado por delante una oposición, desde luego. Es un mundo bastante oscuro, turbio y muy denso, ¿no? Que no todo el mundo está preparado quizás para ello, por las dificultades que plantea y la presión social, familiar y psicológica que en muchas ocasiones tiene de por medio. 63 años que tenía el señor. Sí, que no es decir que tengo 25 o 23 claro. Y me acabo de licenciar. Desde luego. Esta es un poco la semblanza que hemos querido hacer, un poco a bola pluma, de Fernando Blanco White. Una pregunta también, yo la tenía aquí anotada, pues me hacía gracia el apellido. Ellos utilizaban el apellido Blanco, también el apellido White, que es como Blanco. Era una familia con cierto abolengo, ¿no? Con esa hidalguía y esos títulos que había dado Felipe V, aunque el apellido Blanco yo siempre he oído, por ejemplo, que era el apellido que se ponía a los niños abandonados en los orfanatos, que no tenían, siempre mucha gente tiene el apellido Blanco precisamente por esa idea de pureza y que viene de los niños que eran abandonados en los orfanatos, y las autoridades religiosas o civiles del momento les daban un nombre y el apellido Blanco, ¿no? Porque había que tener un apellido, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Que ellos utilizaran ese juego de palabras de Blanco White. Bueno, es que lo utilizaban indistintamente, sobre todo, por ejemplo, José María sí que lo utilizaba mucho en Inglaterra, y una de las cartas que escribe Fernando a sus familiares, que siempre escribe al pobre pidiendo dinero, pues le dice que a sus padres que cuando le devuelvan, que cuando le manden dinero, que pongan Fernando Blanco White, porque en el depósito hay otro Fernando Blanco, vaya que le den el dinero al otro. Claro, eso sería bastante complicado. Como decíamos antes, Memorias de un prisionero de guerra, diario de Fernando Blanco White. Está publicado por Ediciones Alfar y autora, traductora de este fragmento, de este volumen del diario, la licenciada en Filología Inglesa y amante de la historia, Carmen Castro, que nos ha atendido desde Radio Sevilla. Carmen, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a ti y un beso grande. En todos los límites del imperio,
Mis súbditos siguen preguntándose cuál es la fuente de conocimiento de la reina de los egipcios. Bien sabéis que todo está en la biblioteca de Alejandría. Mentís, Cleopatra. Hay cosas que no están en la biblioteca. Julio, ¿por qué los romanos sois siempre tan obtusos? ¿Acaso no sabéis en Roma lo que es la historia? Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia, aquí en la cadena SER, y como casi iniciamos en los últimos meses de la temporada anterior, allá por primavera, se me ocurrió retomar una idea que ha estado latente, ¿no?, en algunas ocasiones a lo largo de las 13 temporadas, ¿no?, que acabamos de cumplir ese inicio de la 13ª temporada, que es incluir noticias de actualidad. Es cierto que siempre hablamos de libros, algunas exposiciones, en ocasiones también hemos hecho algunos bloques, algunos reportajes vinculados a estas noticias, pero esta sección quiere tener un cuerpo especial, ¿no?, y estar precisamente no tanto enfocado a convertirse en un bloque convencional del programa, sino que sea precisamente eso, una sección dedicada a las noticias, a los últimos descubrimientos, los hallazgos bibliográficos en archivos, o como hacemos esta semana viajando al Museo Arqueológico Provincial de Alicante, el MARC, en donde a finales de agosto se ha inaugurado una exposición que queremos recomendar desde aquí: Los etruscos, el amanecer de Roma. Podremos disfrutarla en el MARC hasta el mes de diciembre de este año 2021. El mundo de los etruscos es quizá el gran olvidado de las culturas clásicas del Mediterráneo. Es cierto que cuando nos referimos al mundo clásico pensamos en Grecia y en Roma, ¿no? Sin embargo, en Roma deriva en muchas ocasiones no solamente de su estética, sino también del pensamiento etrusco. Los etruscos fueron un pueblo concentrado en el centro de la península itálica. Las primeras señas de identidad de los reyes de estas ciudades-estado las tenemos hacia el siglo IX, más o menos, antes de Cristo. Desaparecen hacia el siglo V, IV antes de nuestra era, y se van disolviendo poco a poco hasta que en el siglo I desaparece totalmente todo ese halo del mundo etrusco, pues cuando la Roma republicana había alcanzado quizás su máximo apogeo. Desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista estético, cuentan con obras realmente maravillosas. Muchas de ellas las vamos a ver en esta exposición Los etruscos, el amanecer de Roma, que podemos disfrutar, como decía ahora, en el Museo Arqueológico Provincial de Alicante, el MARC, hasta diciembre de 2021. Hemos hablado con Manuel Olcina. Manuel Olcina es el director técnico de esta institución y uno de los avezados expertos que ha conseguido traer muchísimas grandes exposiciones, como sucede en este caso, en otras ocasiones, pues trayendo piezas extraordinarias de Irán, del Museo Británico, de Francia, etcétera, para crear, en este caso, una exposición única de la que vamos a poder disfrutar durante 4 meses aquí en España. Esto es lo que nos ha contado cuando yo le preguntaba cuál es la razón por la que creen que el mundo etrusco todavía no es tan conocido por el gran público y sobre todo ha quedado a la sombra de la historia de Roma. Bueno, porque Roma es la gran civilización de la antigüedad que cubre todo, prácticamente un milenio del milenio de historia, que nos ha influenciado de manera directa a occidental. Es decir, Roma es un gran referente. Y los etruscos eran un pueblo itálico, de la península itálica, que relativamente pronto sufrió la conquista de Roma. Evidentemente, por ejemplo, en el 509, el último rey etrusco, Tarquinio Soberbio, fue depuesto y se instaló la República Romana. A partir de ese momento Roma se expandirá por Italia y entre ellos, entre una de sus víctimas, entre comillas,
fueron los etruscos. Evidentemente, Roma eclipsa a Etruria como eclipsó a otros pueblos itálicos y a otros pueblos del Mediterráneo, porque es la gran potencia, el gran mundo que conforma, te digo, el mundo antiguo y de cierta manera nuestro mundo. Pensad el momento histórico en el que nos movemos, el primer milenio antes de nuestra era, una época de ebullición desde el punto de vista cultural en todo el Mediterráneo, donde las influencias que venían de Egipto, de Mesopotamia, eran muy intensas. Las encontramos precisamente también en la península ibérica, el mundo tartésico, el mundo de las Islas Baleares, el mundo ibérico, incluso hacia el siglo V-IV antes de nuestra era, tiene muchos aspectos que copian o se inspiran, mejor dicho, en esa estética oriental que procede del mundo egipcio o del mundo mesopotámico. En Etruria también sucedía algo muy parecido y muchas de las piezas que vamos a ver en esta exposición rezuman ese halo de orientalismo por medio de la expansión que los fenicios en ese primer milenio antes de nuestra era, yendo de puerto en puerto, llevando pequeños objetos, pequeños diseños, iban inspirando, ¿no?, desde el punto de vista cultural y también del pensamiento a todas las civilizaciones, culturas y pueblos que reinaban el Mediterráneo occidental. Sin embargo, también tenían elementos propios, autóctonos, algo que nació en la península itálica y que no fue capaz toda esa inspiración o toda esa influencia que venía del extremo oriental del Mediterráneo de solapar y de acabar. Sí, claro, es uno de los elementos autóctonos principales, sobre todo, y el más evidente es la lengua. Una lengua que no pertenece a la familia de la lengua indoeuropea, es no indoeuropea, como el vasco, por ejemplo. Entonces es un misterio que singulariza, entre otros elementos, a esta civilización, a esta cultura etrusca. Y de tal manera era extraña y era singular que incluso hay teorías ya planteadas incluso por Heródoto en la antigüedad, que decía que los etruscos venían de Oriente, ¿no?, o bien del norte de Europa, para un poco justificar esa singularidad. Otros autores también de la antigüedad, como el de Carnas, decían, ¿no?, que eran autóctonos. Hoy parece que esas antiguas teorías de origen extranjero pues no son las más aceptadas y se admite un origen propio. Es decir, evidentemente los etruscos tenían unas particularidades y unos rasgos culturales definidos, entre ellos la lengua, entre ellos también, por ejemplo, el papel de la mujer era muy pedía mucha más presencia en la sociedad etrusca que, por ejemplo, la de los griegos o la de la República Romana. El lujo, el refinamiento artístico en un momento en el que Roma pues estaba formándose y naciendo. Hay unas particularidades enormes que en esta exposición se van a poner de relieve bien. Como decía antes, el MARC, el Museo Arqueológico de Alicante, se ha caracterizado siempre por esos contactos directos con muchas instituciones internacionales, especialmente han trabajado con el Museo Británico de Londres y han permitido que podamos disfrutar en nuestro país de grandes exposiciones y de grandes temas. En esta ocasión, el MARC, Manuel Olcina, a la cabeza como director técnico, ha sido capaz de recopilar de las mejores colecciones del mundo, algunas de ellas asentadas en Italia, verdaderas joyas del mundo etrusco. En esta exposición, Etruscos, el amanecer de Roma, que podemos disfrutar en Alicante, en el MARC, hasta diciembre de este año 2021. Bueno, vamos a ver un poco de unos elementos, casi todos los rasgos culturales que definen la cultura, para la redundancia, etrusca. Desde las preciosas urnas cinerarias, un sarcófago, las joyas, armamento de los etruscos, los dioses, figuritas de los dioses, las terracotas, excelentes y magníficas terracotas, configuraciones humanas de gran tamaño que son maestros los etruscos. Es decir, una muestra bastante significativa de materiales del Museo de Etrusco de Florencia y de Guarnachi de Volterra. Hace un recorrido, creo que general y bastante completo por todos los aspectos de la cultura etrusca.
hecho para acabar? Señora, por favor, no se mueva tanto, que no acabamos nunca. Es que estoy cansada. Llevo aquí horas sin moverme, mano sobre mano. Madonna Lisa del Giocondo, solo una última sonrisa. No es más que un pequeño esfuerzo para luego pasar a la historia del arte. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. El blues de la ciencia. Continuamos en Ser Historia y entre las novedades que queríamos compartir con vosotros, con ustedes en esta nueva temporada, la 13ª ya, queríamos incluir una sección dedicada a la historia de la ciencia. La ciencia es una disciplina muy vinculada al ser humano, a nuestro entorno, a la naturaleza, a la propia historia en sí. Y en las últimas temporadas, cuando hemos hablado de ciencia, de astronomía, de astrofísica, siempre hemos contado con la persona que nos está atendiendo ya desde Radio Palencia y que cada 2-3 semanas va a estar con nosotros compartiendo su pasión por la historia. Francisco José Sanz Requena. José Francisco, te cambio el nombre, como siempre te digo, Fran. Sí. Bienvenido de nuevo a Ser Historia, ¿cómo estás? Muchas gracias, Nacho. Pues encantado de empezar esta sección. Pues mira, para los que no te conocen, que yo creo que son pocos, José Francisco Sanz es director de la sección de ciencia del Ateneo de Palencia, es profesor también de astrofísica en la Universidad Europea Miguel de Cervantes y también profesor de la UBA, de la Universidad de Valladolid, donde yo estudié y que tanto cariño la tengo, aunque sea de León. Yo estudié en Valladolid. Fran, la primera propuesta que nos querías traer esta semana en esta sección, que no lo he dicho, se va a llamar el blues de la ciencia. Es un tipo de música que a ti te gusta mucho y que te ayuda un poco, ¿no?, también a envolver y sobre todo a divulgar, que también es otra de tus facetas preferidas. Y queríamos comenzar pues casi por el principio, ¿no?, con aquellos griegos en donde esos filósofos que todos estudiábamos en el instituto, en el bachillerato, también tenían esa faceta de científicos, ¿no es así? Sí, yo creo que en esa época cuesta diferenciar lo que era un científico a lo que es un filósofo. Yo me acuerdo, fíjate, de cuando yo estudiaba tercero de BUB o COU, que nos hablaban, ¿verdad?, en filosofía, pues nos hablaban de Aristóteles, de Pitágoras, de Tales, de Platón, y realmente nos los vendían como filósofos, pero si uno investiga un poquito, buena parte es de ciencia, ¿no? Entonces, yo creo que en esa época sería muy complicado, ¿no?, diferenciar lo que era un científico a lo que era un filósofo. Claro, al igual que sucede con la religión, que es muy difícil de separar de la magia, de la superstición, de las creencias, incluso la ciencia también, ¿no?, tiene mucho de religioso y de filosófico. Si te parece, quizás la etapa más antigua, más primitiva, entre comillas, que no es que sea primitiva porque esté asilvestrada, ¿no?, en absoluto, sino que ese pensamiento quizás todavía estaba un poco en ciernes, lo encontramos en la antigua Asia Menor, en Anatolia, lo que hoy es Turquía, ¿no?, con personajes tan conocidos como Tales de Mileto y Pitágoras. Estamos hacia el siglo 7 y 6 antes de nuestra era. Sí, dos científicos, matemáticos, filósofos que realmente eran unos excelentes geómetras. Fíjate que yo siempre digo que los griegos, desde el punto de vista de la aritmética, o sea, de los números, no eran excesivamente buenos, pero como geómetras eran unos geómetras excelentes, ¿no? Tales y Pitágoras, que establecen todas esas cuestiones relacionadas con la proporcionalidad, o ese famoso, ¿no?, teorema de Pitágoras, que, como tú bien has dicho, fíjate, data del siglo VI antes de Cristo, ¿no?, y que todos de alguna manera pues hemos estudiado en el colegio, ¿no? Eso de que la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, que todos los hemos aprendido de memoria, pero muchas veces dicen, pero ¿qué narices quiere decir eso, no? Aunque yo dudo mucho que Pitágoras supiera hacer raíces cuadradas, pero sí que tenía una demostración desde el punto de vista material, no factible, claro, sí, lo podía hacer en la vida diaria.
Sí, exactamente, ¿no? Y había demostraciones geométricas, aunque no aritméticas, pero bueno, digamos que era la matemática que ellos manejaban, y además es que la manejaban y muy bien, por cierto. Bueno, yo como egiptólogo o como egiptoloco tengo que decir que también hay algunos investigadores que dicen que ese teorema de Pitágoras ya era conocido por los egipcios y que quizá Pitágoras lo tomó de allí o lo redescubrió, ¿no? Como sucede con muchas cosas del mundo antiguo, que aparece en diferentes puntos sin que las personas que lo protagonizan hayan tenido ningún contacto entre ellos, ¿no? Pero es quizás el avance natural, ¿no? del ser humano cuando intenta buscar respuestas a las preguntas que le surgen a partir de las dudas de la propia naturaleza, ¿no? El siguiente paso sería Atenas, ¿no? Que es quizás el mundo más clásico, donde están los grandes filósofos como Platón, Sócrates, y estamos en el siglo V, IV antes de nuestra era, y estos personajes también tenían esa faceta de científicos y filósofos al mismo tiempo. Sí, totalmente. Lo que pasa es que, claro, fíjate, si hablamos de Sócrates, hablamos de Platón y hablamos de Aristóteles, ¿por qué se les conoce? Pues fundamentalmente por las ideas filosóficas, no tanto por las ideas científicas o por las ideas matemáticas. Se les conoce sobre todo por la filosofía. Aunque Aristóteles, por ejemplo, escribió muchísimos libros vinculados a la naturaleza, ¿no? Que era la inquietud que tenían ellos de estar siempre, claro, nosotros vivimos en ciudades rodeados de cemento casi, ¿no? Y no nos damos cuenta de las maravillas que hay en el entorno y quizás de la observación, ¿no? Tanto de la naturaleza del día como las estrellas por la noche, es lo que le hacía cavilar todo ese tipo de teorías. Exactamente, ¿no? Fíjate, si pudiéramos un programa, ¿no? Lo dedicaremos a ello, a hablar del método científico, ¿no? Si pudiéramos poner un comienzo del método científico desde el punto de vista un tanto riguroso, pondríamos a Aristóteles, ¿no? Como persona que empieza todo esto, y a partir de ahí se desarrolla toda la ciencia. El maestro de Alejandro Magno, ¿no? Efectivamente, el maestro de Alejandro Magno, y a partir de ahí se desarrolla, como te decía, toda la ciencia, y todo lo que hoy consideramos ciencia lo llamamos así porque efectivamente está basado en un método científico que no es de ahora, como podrás ver, ¿no? Sino es que es del siglo V o VI antes de Cristo. ¿Y hay mucha diferencia entre yo siempre lo he comentado, vuelvo un poco a los egipcios, ¿no? Cuando se dice que los antiguos egipcios pues eran muy ingenuos, muy naif, ¿no? Cuando decían que el sol se ponía por el oeste y era devorado por la diosa Nut, que le daba luz por la mañana, volviéndolo a sacar por el este. Vale, sí, todo está rodeado de una mitología, pero en realidad están describiendo movimientos naturales, y que da igual que lo llames ocaso, que lo llames Nut se lo está comiendo, o da igual que lo llames amanecer, con términos científicos, etcétera, están describiendo lo mismo. Sí, es que, claro, todo la observación que ellos hacían no era, ese modelo que tú estás describiendo, que es un modelo un tanto geocéntrico, ¿no? Porque claro, que somos observadores terrestres, y lo que observaban los antiguos egipcios es el movimiento de los astros en el cielo, y entre ellos el sol. Quizás pues la explicación que ellos daban pues era una explicación un tanto mitológica o religiosa, como acabas de comentar, pero como modelo no era un mal modelo. Lo que pasa es que, bueno, como ocurre en ciencia, los modelos son capaces de explicar algunas cosas, otras cosas no, y no por ello un modelo deja de ser bueno o malo. Quiero decir que la descripción que hacían de ese movimiento solar era una descripción perfecta, por el hecho de que ellos eran observadores terrestres, sin más. Mira, comentando este tema, que seguramente lo ibas a sacar ahora, el tema de Ptolomeo, ¿no? La primera persona que establece ese modelo, si quieres, del universo que ellos conocían, ¿no? Que era el que podían observar desde la Tierra, que era un modelo geocéntrico. Un modelo geocéntrico que dura 1500 años, o sea, ahí es nada. Pero el modelo de Ptolomeo sabemos que no es el verdadero, pero no por ello dejaba de ser un mal modelo, porque era capaz de explicar el movimiento de los astros respecto de su punto de vista, respecto de la observación que él hacía. Hay cosas que a mí me llaman la atención de los antiguos griegos y de cómo veían ellos el cosmos, el mundo que les rodeaba. Nosotros, claro, estamos condicionados a nuestra educación. El norte lo
lo vemos hacia arriba, el sur hacia abajo, el este hacia la derecha y el oeste hacia la izquierda. Pero yo recuerdo cuando leí y descubrí que los griegos lo veían al revés. Para ellos lo que era nuestro sur era su norte, ellos veían el mundo a la inversa de nosotros. Es igual de correcto, o sea, exactamente igual de correcto, pero no trastoca nada las conclusiones, pero también permite otra forma totalmente distinta, ¿no?, de nuestro punto de vista. Claro, si es que eso es algo que ha ocurrido y sigue ocurriendo hoy en ciencia, ¿no? Fíjate que de este modelo de todo, bueno, realmente si fuésemos ortodoxos, la primera persona que plantea un modelo del universo no fue Ptolomeo, sino que fue precisamente Pitágoras. Pero es que lo más curioso es que Pitágoras no planteaba un modelo geocéntrico. Pitágoras pensaba que el centro del universo era un astro de fuego que llamaba Hestia, pero que solamente era visible por la parte no civilizada de la Tierra. Es decir, como tú muy bien comentabas, o sea, ellos pensaban que había una parte no civilizada de la Tierra. Lo que pasa es que, bueno, pues ellos tampoco podían llegar a esa parte de la Tierra. Pero era un modelo, como verás, para nada geocéntrico, era total. No voy a decir el heliocéntrico porque Hestia no era el Sol, pero ponía fuera del centro a lo que es la Tierra, ¿no? Y ya para acabar con este grupo de aquellos primeros griegos, me gustaría que antes he hablado de Alejandro Magno como el alumno de Aristóteles. Él precisamente fundó al norte de Egipto, en el delta, en el Mediterráneo, esa ciudad Alejandría, ¿no?, que a partir del siglo IV, III, antes de nuestra era, se convierte en el centro del conocimiento, ¿no? Toma el relevo de Atenas, que queda un poco, ya no voy a decir que desfasada, a desmano, pero es en Alejandría donde, gracias también a esa biblioteca, pues donde confluyen un montón de sabios que ayudan a avanzar un poquito a la ciencia. Pues fíjate, ahí tenemos a Euclides, ¿no?, que es el que establece un poco la forma que tenemos de medir hoy en día, ¿no? En el fondo, Euclides no deja de estar basado en lo que ya el teorema de Pitágoras, o Ptolomeo, como te acabo de comentar, la primera persona que establece una concepción del universo que, como te he comentado antes, dura esos 1500 años, o Hiparco hace una cosa realmente impresionante, ¿no? O sea, establece una clasificación de las estrellas. Realmente a mí me asombra todo el ingenio que tenía esta gente para concebir el universo y tratar de explicarlo desde el punto de vista científico, dejando quizás un poquito a un lado lo que era el aspecto divino o el aspecto mitológico, ¿no? Ya, José Francisco Sanz Requena, para acabar contigo esta primera sección, tú has trabajado en proyectos como astrofísico para la Agencia Espacial Europea, también otros vínculos con la NASA. ¿Se sigue utilizando? ¿Cómo seguís viendo vosotros, astrofísicos, en la actualidad a todos estos primeros científicos de hace casi 2500 años? Pues los vemos como los padres de todo lo que hacemos hoy en día. Tal es así que, fíjate, por ejemplo, la propia toponimia que utilizamos en astronomía, pues es la que establecen ellos, ¿no? Nosotros hablamos de la constelación de Casiopea, hablamos de la constelación de Perseo. Los propios nombres de los planetas, Júpiter, aunque es verdad que es un nombre romano, es Zeus, por ejemplo. O sea, hemos heredado de ellos tal cantidad de cosas, tal forma de pensar, tales conocimientos que hoy en día les seguimos utilizando. El tema, por ejemplo, que te comentaba, ¿no?, de Euclides, la forma de medir la distancia entre dos puntos es lo que llamamos la norma euclídea, y hoy es algo muy habitual. Y fíjate, estamos hablando de eso, siglo V, siglo IV antes de Cristo, cuestiones que hoy en día las utilizamos.
Es apasionante acercarse un poco a la historia de la ciencia desde este punto tan divulgativo y tan cercano como nos has hecho en los últimos minutos, Fran, José Francisco Sanz Enriquena, director de esa sección de ciencia del Ateneo de Palencia, profesor en la UBA, la Universidad de Valladolid, y en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, astrofísico, amigo, un montón de cosas, sobre todo eso, amigo. Fran, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia y nos escuchamos aquí dentro de muy poco en Ser Historia. Un abrazo, Nacho. Este nuevo programa de Ser Historia, decía al principio que se me hacía raro, pero quizás la normalidad y la cotidianidad de este maravilloso estudio A5 de la cadena SER durante tantos años, la sede de este programa, nos ha acogido con tanto cariño y con la naturalidad, como decía ahora, de costumbre. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales y grabándome ahora mismo en vídeo, seguramente para colgarlo en esas redes sociales. Delante del micrófono ha estado un servidor que ahora se presenta, pero Cristóbal Cifuentes ha estado a los mandos de esta máquina del tiempo. Y en efecto, delante del micrófono y en la dirección, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con más entretenimiento aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio.